¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a otra emisión de Mujer Es, porque en esta ocasión vamos a tocar un tema muy relevante, que son las calles. ¿Son seguras para nosotras, para las mujeres, en donde día a día, como usted lo sabe bien, transitamos por alguna de las vialidades? ¿Son seguras para nosotras? ¿Están diseñadas o construidas con equidad, con perspectiva de género? ¿O qué nos falta? ¿Qué tendríamos que estar planeando para que esto suceda? Todo esto lo vamos a abordar esta noche, así que lo invito y le invito a que me acompañen. Soy Carmen Gudiño y vamos a comenzar porque hoy tenemos a nuestra experta en el tema, es la maestra en urbanismo Sharon Ocampo Arias, a quien saludo con muchísimo gusto esta noche. Sharon, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches a toda tu audiencia. Gracias, Sharon, por habernos acompañado esta noche. Pues fíjate que es un tema muy importante porque las calles, que es algo tan común, ¿no? Que nosotras todos los días transitamos en ello, pues deberían de ser seguras, inclusivas y con esta equidad para nosotras. Pero lo que vemos en la realidad es que muchas veces no sucede así. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Pues mira, justo creo que es un tema que ahorita cae como anillo al dedo porque hace unos 11, 10 días fue el Día Mundial del Peatón, el 17 de agosto. Y mira, fíjate que este Día Mundial del Peatón tiene origen justo por que hay un accidente de tránsito que ocurre en 1897 en Londres, donde una mujer se convierte en la primera víctima mortal registrada por un accidente automovilístico cuando ella iba caminando. Entonces, pues justo desde ahí vemos cómo pues las mujeres hemos estado expuestas al movilizarnos por las ciudades y aparentemente pues ahorita estos hechos han aumentado porque también las mujeres nos hemos ido insertando cada vez más a la vida laboral en las ciudades, y de hecho, pues son las mujeres quienes más realizan estos desplazamientos en las ciudades, ya sea por temas de cuidado, es decir, que llevan a los hijos a las escuelas, acompañan a algún familiar que está enfermo, y se desplazan a lo mejor sí, son pequeños desplazamientos, ¿no? De la casa a la escuela, de la casa a lo mejor al hospital, al hacer el supermercado, pero realmente son las mujeres las que más se desplazan caminando, entonces pues es ideal que las calles estén pues diseñadas para, en general para todos, ¿no? Sí. Pero evidentemente esto no está pasando al 100%, ¿no? Y también pues recordemos que dentro de nuestra pirámide de movilidad son los peatones los que deben estar siempre pues prioritarios en el diseño de las vialidades. Y fíjate, dices tú, esto no ocurre, ¿no? En el deber ser, ¿no? Como debería de estar pasando. La realidad es que las mujeres cuando salen todas estas encuestas, en qué lugares se sienten más inseguras, pues uno de ellos son en las calles, en el transporte público, al momento de caminar. Y no solamente se trata de un asunto de infraestructura, Sharon, en donde pues vemos que a lo mejor la vialidad no tiene banqueta, ¿no? Y te tienes que bajar y entonces eso te vuelve también más vulnerable. O no solamente porque no hay alumbrado, sino también por un asunto en donde nosotras en las calles estamos viendo una vulnerabilidad. En ese sentido, Sharon, ¿cómo hacerle? Porque si vemos el diseño de todas estas ciudades, y ya lo hemos tratado en otras emisiones, pareciera que no está diseñado con esa perspectiva de género, desde que te subes a lo mejor a un autobús y no hay espacio para el niño, para las mochilas, para la carriola, o vas caminando y pues menos, ¿no? Te tienes que bajar con la carriola y esperar a que pues no los carros tengan conciencia y no te avienten el auto. Entonces, estamos viendo ahí un problema en cuanto a los diseños en todas estas ciudades. Efectivamente, y algo que mencionas aquí, por ejemplo, de justo la vulnerabilidad que sienten que sentimos las mujeres al andar por la calle, por el transporte público, es pues algo que ha tomado incluso mucha relevancia. De hecho, con la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que elabora el INEGI de 2024, la ENVIPE, el 85% de las mujeres en el Estado de México se sienten inseguras en el transporte público. Y también lo que estamos viendo, que te comentaba, es que pues sí, digamos que
Quizá todavía en el siglo XX, a mediados del siglo XX, las mujeres no estaban en el espacio público tan presentes por esta división de roles de género, de Claro. cuestiones incluso laborales. Ujú. Entonces las ciudades estaban muchísimo más pensadas para pues, los hombres, para andar en automóvil, pero poco a poco las mujeres también tenemos que salir al espacio público, a laborar, a realizar diferentes actividades. Entonces las ciudades se tienen que adecuar e ir adaptando para todos los que las habitamos. Entonces ahí es muy esencial pensar las ciudades con enfoque de género, porque no nada más es como para las mujeres, sino en realidad es construir ciudades inclusivas para todos, si lo pensamos de esa manera. Entonces yo creo que es muy importante tener esta visión del enfoque de género y también de las ciudades del cuidado, porque como te decía, las mujeres son las que más realizan estos desplazamientos Ujú. peatonales y siempre van acompañadas o la mayoría de las veces van acompañadas ya sea por un infante, por algún familiar que te digo que necesita a lo mejor alguna atención. Entonces, pues creo que sí es importante rediseñar nuestras ciudades, Sí. hacerlas más inclusivas, pensando en el enfoque de género, pensando en el tema del cuidado, porque una ciudad del cuidado es más inclusiva, más accesible, más solidaria, más amigable, te digo, no solamente para las mujeres, en sí para todos, ¿no? O sea, también un adulto mayor, por ejemplo, o ahorita que mencionabas lo de los estados de las banquetas, Sí. todos estamos expuestos, o sea, no nada más como mujer a sufrir algún accidente, sino también algún adulto mayor, si llevas pues silla de ruedas o si incluso tienes alguna lesión momentánea durante tu vida, necesitamos tener calles adecuadas para poder transitar de manera adecuada, ¿no? Claro. Fíjate, esto que comentabas es muy importante porque dicen los expertos, ¿no? Tú también seguramente estarás de acuerdo, en donde si las ciudades se diseñan pensando en que los niños puedan transitar, entonces caben todos, ¿no? Porque entonces va a caber la carriola, ¿no? Para el bebé y va a caber la silla de ruedas y van a caber los adultos mayores y van a estar diseñados para todos. Pero hoy no pasa así y un gran problema, te decía, es solamente verlo desde la infraestructura, basta con salir y ver cómo te tienes que bajar de las banquetas, ¿no? Porque no son transitables o cómo no hay alumbrado suficiente. Ahora, fíjate, ocurre también otra situación que también, Sharon, está la parte cultural, ¿no? Cómo la mujer, tú dices, somos las que más transitamos en las calles, las que somos peatonas y que llevamos además a los niños o que llevamos al adulto mayor, pero además también en esta parte cultural de que si vamos manejando, pues todavía se sigue viendo como, bueno, es que son mujeres, ¿no? Las que no manejan bien, las que no, pasó un accidente y bueno, pues es que está involucrada una mujer. Entonces, vaya, si le vas sumando todos estos puntos, pues vamos teniendo una bola que cada vez se hace más grande. Sí, efectivamente, y por ejemplo, algo que es muy curioso es que en otras ciudades del mundo, a mí me llama mucho siempre la atención de Japón, ahorita que mencionabas lo de los niños, Ujú. porque en ciudades de Japón las banquetas están diseñadas muy, digamos, ahora sí que accesibles para todas las edades, empezando por los niños, ¿no? Niños y adultos mayores, porque su población pues está tendiendo al envejecimiento, entonces las ciudades están diseñando para que la población más vulnerable pueda transitar de mejor manera. Y algo que también aquí, pues el tema cultural, que va muy de la mano a veces con cuestiones de violencia, porque veía algunos datos que me llaman mucho la atención y decía que justo 7 de cada 10 mujeres mexiquenses han enfrentado algún tipo de violencia de género en espacios públicos, ¿no? Y muchas veces también este tipo de violencia, pues sí, tiene cuestiones o trasfondos culturales, pero también puede tener como esta parte institucional, como tú decías, ¿no? Al final son las autoridades las que tienen que trabajar por estos diseños de calles seguras e inclusivas y por tener una mejor infraestructura pues para todos los que nos movemos. Y en este sentido, pues muchas de las calles a veces, como mencionabas, carecen de iluminación, y entonces eso empieza a reducir la visibilidad, también entonces aumenta la percepción de inseguridad, se vuelven focos también ahí críticos, ¿no? Donde puede ocurrir a lo mejor un hecho de violencia. Y también eso implica que entonces las mujeres comencemos incluso a rediseñar o a replantear cómo nos Ujú. movemos, ¿no? Hay veces que por estos temas de violencia hay mujeres que decimos, pues, ¿sabes qué? Voy a usar transporte público, voy a caminar, me llevo pantalón, no puedo usar un vestido, no puedo usar una falda, Sí. porque a lo mejor estoy expuesta, que no debería de ser así el caso,
pero puedo estar expuesta aparentemente por mi vestimenta, que eso no debería de pasar, ¿no? Pero como tú dices, ahí hay un tema cultural donde pues parece que las mujeres son propensas, ¿no? A sufrir violencia, ¿no? Incluso por su Sí, manera de vestir, que como digo, no debería de ser. ¿no? Y la otra, entonces también empiezas a replantear tus horarios de cómo transitar, es decir, ¿sabes qué? Voy a tener que tomar el transporte a tal hora porque si lo tomo después de las 7 de la noche ya está oscura la calle o incluso tengo que reformular mis rutas por donde me muevo porque digo, no, por esa calle está pues más o lo siento peligroso porque no hay infraestructura adecuada en cuanto quizá a mobiliario urbano, en cuanto al tipo de luminaria, entonces mejor me camino por otro lado, aunque eso implique incluso que tenga que hacer más tiempo moviéndome, ¿no? Por la ciudad. Entonces creo que también ahí es una parte que las autoridades tienen que trabajar mucho en cómo están diseñando la infraestructura de nuestras ciudades y te digo, siempre en función como pensando este tema del cuidado y también pensando el tema del género, porque pues no solamente es que ayuda a las mujeres, en general estaría ayudándonos a todos, ¿no? Como sociedad para podernos mover por nuestras ciudades y tener este derecho a la misma, ¿no? Exactamente, y fíjate, este escenario que nos planteas, qué común es, ¿no? Vamos a ir en el metro y entonces, híjole, pues me voy a poner una sudadera o me voy a poner una gabardina o no voy a ir con vestido porque entonces ya es peligroso, ¿no? Y esto está en nuestro día a día y pareciera que lo vamos transmitiendo de generación en generación en lugar de que existe un momento de freno, ¿no? En donde digamos, eso ocurrió antes, ¿no? Lo cierto es que sigue pasando y que además las recomendaciones que nosotros les damos a las jovencitas, lamentablemente sigue siendo en ese camino, ¿no? De reducir los horarios, no salir de noche, no salir solas, cuando no debería de ser, porque las calles estamos hablando que tendrían que ser seguras para todos, y como tú dices, si están seguras para los niños, están seguras para toda nuestra población. Y cuando hablamos de calles, Sharon, no solamente nos referimos a esa parte de caminar, de cuando somos peatonas, sino también, como tú dices, cuando tenemos que tomar el transporte público para trasladarnos, ¿no? ¿Cómo estamos siendo o cómo se están diseñando las ciudades para ellas? Si hay esfuerzos como estos vagones rosas, como estos diseñados únicamente para mujeres, que en un principio me acuerdo hubo mucha resistencia, pero que ahora pues empieza a tener mayor aceptación y ya vimos pues que tienen finalmente un objetivo, ¿no? Sharon, déjame hacer una pausa, pero al regresar vamos a seguir platicando de esto y vamos a hablar acerca también desde el punto de vista cultural que ya estamos hablando, pero también fíjese algo muy curioso. ¿Usted se ha puesto a pensar en el nombre de las calles? Que ya es otro tema que también va relacionado respecto a si hay inclusión o no. Bueno, pues de eso vamos a regresar a platicar cuando volvamos de esta pausa. Estamos en Mujer Es, ya volvemos. Estamos conversando acerca de una problemática que vivimos las mujeres en nuestro día a día, que puede ser qué tan seguras nos sentimos en las calles, qué tan seguras estamos cuando tomamos un transporte público, llámese taxi, llámese metro, metrobús, mexibús, lo que usted me diga, qué tan seguras nos sentimos o estamos. Y estos espacios, estas ciudades, qué tan inclusivas son al momento de ser diseñadas o no con perspectiva de género. Y estamos platicando con la maestra en urbanismo Sharon Ocampo Arias, que es la experta en el tema. Y antes de irnos a la pausa, Sharon, quedábamos justamente hablando acerca de eso, ¿no? De qué importante es el diseño de las ciudades, que antes pues no salíamos las mujeres, ¿no? Era común que nos quedáramos en casa con los hijos, pero ahora trabajamos, somos parte de la vida productiva y tenemos que trasladarnos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué hacer, Sharon, desde el punto de vista urbano para mejorar esta situación? Porque si bien tiene que ver muchísimas condiciones, sí algo que nos está afectando mucho es esa seguridad que sentimos o no en estos espacios públicos.
Sí, mira, pues yo creo que justo hay un tema cultural ahí de trasfondo, ¿no? En el que todos podemos aportar para que las mujeres nos sentamos seguras al caminar, al estar pues en la ciudad, en el espacio público, y te digo en general todos, ¿no? Adultos, mayores, niños, pero también la parte de las autoridades que, como mencionaba, son ellos, ¿no? Quienes terminan también por gestionar todo el tema de la infraestructura en el espacio público. Y para ello, fíjate que hace tiempo ya, creo que fue como en 2020, que sacaron una guía para calles seguras entre, si no mal recuerdo, fue InMujeres y Sedatu. Entonces, ahí esta guía de calles seguras, Caminemos Unidas, tenía ciertos criterios para este diseño urbano con perspectiva de género. Entonces ahí algunos de los puntos que nos dice esta guía de calles seguras con perspectiva de género es que uno, sobre todo el tema que ya mencionábamos, ¿no? La iluminación. O sea, que debe ser una iluminación continua, uniforme, porque eso pues nos permite también tener mayor visibilidad, que no se vuelvan pues calles críticas ahí donde se pueda cometer algún acto de violencia. También mayor visibilidad tanto en las esquinas y en los accesos, como tú mencionabas, ¿no? Las rampas luego no están bien diseñadas ni siquiera para llevar una silla de ruedas, una carriola. Entonces, bueno, ahí también vemos un poco de esta parte de pensando en la accesibilidad y la inclusión para todas las edades, tallas que se debe diseñar la calle, el mobiliario urbano que también no obstruya un paso ni genere puntos ciegos que pueden otra vez generar estos focos críticos ahí, ¿no? De quizá cometer un acto delictivo. Y también justo tomar en ese diseño, o sea, tomar ahora sí que pues la perspectiva de las usuarias, ¿no? Es decir, de las mujeres. También acercarse las autoridades a las mujeres para que nos pregunten, ¿no? Ahora sí que cómo es que sentimos y percibimos y vivimos nuestras calles para que también nuestra mirada esté ahí al momento de diseñar estos espacios públicos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los puntos bueno, que se pueden como aplicar. También el tema de la proximidad, porque como te decía, muchos de los desplazamientos que realizamos como mujeres a veces son como pues para ir a trabajar, a las escuelas, algún servicio médico, hacer el súper. Entonces también que pues diseñar las ciudades más próximas. Ahí hay, pues, digo, hay una idea ahí que tienen algunos urbanistas, sobre todo europeos, de diseñar ciudades de 15 minutos, pero pues para eso también pues se tiene que mejorar el transporte público, que tenga mayor conexión, integración, que las ciudades también tengan usos de suelo mixtos, donde a lo mejor pues mi trabajo quede cerca de mi lugar de residencia. Entonces, bueno, esas son algunas como aspectos y también como la parte que te decía, ¿no? De la infraestructura del cuidado, es decir, ¿dónde estás poniendo quizá las guarderías? Sí, Si estás también. poniendo espacios de lactancia, o sea, pensar como la ciudad en función, pues eso, de generar redes de apoyo para todos, ¿no? Los que estamos habitando nuestras ciudades. Exactamente, irlas rediseñando, ¿no? Cambiando este panorama y como tú decías, pues es en favor de toda la ciudadanía, porque ahora que tú dabas los datos de cómo tenemos que limitarnos a lo mejor en nuestros traslados, pues eso sin duda también tiene que tener una repercusión económica ya al momento de ponerlo en cifras, porque estamos siendo menos productivas o dejando de ser productivas a ciertas horas para no exponernos a sufrir algún tipo de violencias en estas calles que tendrían que ser seguras para nosotras. Ahora, Sharon, fíjate que leyendo, ¿no? Respecto a todo este tema, me encontré con un dato muy interesante que tiene quizá que ver con esta parte cultural de la que estamos hablando en el diseño de las calles y que para muchos podría ser quizá hasta vago o no darle importancia, pero que también estamos hablando de inclusión, y era que el nombre de las calles, cómo están nombradas las calles, y hay cifras que hablan que el 80%, alrededor 70-80% de los nombres de las calles en las ciudades son de hombres destacados, pero no de mujeres destacadas. Y también en ese sentido, pues ya comienzan estas voces feministas a decir, merecemos también una calle, que también las mujeres, que a lo largo de la historia han sido mujeres destacadas, pues puedan tener hasta en el nombre, estarnos visibilizando. ¿Tú qué opinas de estas iniciativas? Pues mira, justo también el tema de los nombres de las calles, digo, en un primer momento los nombres de las calles empezaban
justo por los vecinos y eran nombradas por alguna referencia tal vez física del espacio, ¿no? Que convivían, podría ser por una iglesia, porque ahí había una cruz, ¿no? Y a lo mejor le pusieron la calle de las cruces, ¿no? Posteriormente, los nombres de las calles, como tú mencionas, se les van poniendo nombres de personajes que vivían en esa calle, de hechos que acontecieron allí o pues también de personas que consideran ilustres. Evidentemente, pues la historia a veces no ha sido como muy justa, ¿no? Para las mujeres que también han sido parte de ella y hemos hecho también grandes aportaciones a la misma. Entonces creo que de ahí puede venir esta parte de que pues haya una tendencia más hacia estos nombres de calles pues para hombres, ¿no? Que para mujeres. Y claro que ahora se podría también ir cambiando ese pensamiento y pues digamos, si nuevos conjuntos se van haciendo, se van diseñando nuevas calles, pues también ir poniendo, se pueden ir nombrando, ¿no? En alusión a grandes mujeres que hayan estado presentes en nuestra historia. Y algo que también quería mencionarte, justo ahorita que me estabas comentando eso de que cómo nos afecta incluso en el bolsillo, ¿no? El tema del desplazamiento como mujeres pues no sé si, a lo mejor no sé si lo sabía la audiencia, pero hay un tema que se llama impuesto rosa, ¿no? Ujú. Que justo es esta disparidad de precios en productos y servicios justo basado por el género. Y aquí pues también las mujeres al momento de movernos pues podemos gastar más incluso, ¿no? Ya sea porque como tú dices, pues a lo mejor pides un Uber, ¿no? Por sentirte más segura o un taxi de aplicación y Ujú. entonces pues ahí estás gastando más o cualquier otra situación puede generar que incluso por temas de género gastes más al movilizarte. Y bueno, en cuanto al tema que decías, otra vez retomando un poco lo de las calles, pues yo creo que sí sería momento justo si estamos pensando en estas ciudades más Ujú. inclusivas, con más perspectiva de género, pues también darle a lo mejor su debido lugar, ¿no? A mujeres notables de la historia, pero también presentes, ¿no? Si es que te digo, a veces se diseñan incluso nuevas vialidades Ujú. o se están generando nuevos conjuntos habitacionales, nuevas colonias, fraccionamientos, pues creo que ahí se podría, ¿no? Dar ese cambio. Pues yo creo que eso puede también como ayudar, ¿no? A transitar como a esta visión de ciudades como más inclusivas. Y que es parte del diseño, ¿no? Que estamos hablando de cómo hacer estas ciudades más inclusivas en todos los sentidos, ¿no? Y parte fundamental, pues, es también los nombres que vemos día a día cuando transitamos. Ahora, fíjate, este impuesto rosa, qué interesante porque ha habido muchas iniciativas incluso de quitarles el impuesto, ¿no? A estos productos o el decir, a ver, solamente porque me pones el rastrillo en rosa y no en azul es más caro, lo tengo que pagar más caro o cuál es la diferencia, ¿no? Cuando es el mismo, prácticamente el mismo producto. Exacto. Y en ese sentido, pues tienes toda la razón, es un impuesto que quizá no lo estamos percibiendo porque no es como que, digamos, a la semana los hombres van a gastar tanto y las mujeres se les va a cobrar un 5% más, no, pero realmente nuestro día a día sí nos afecta, como decías tú, ¿por qué? Porque efectivamente yo veo, y seguramente tú también, y basta con que observemos nuestras ciudades, como a lo mejor por las tardes muchos hombres se desplazan en bicicleta, ¿no? Y las mujeres son menos. Sí hay mujeres que siguen utilizando este medio para transportarse, pero realmente son menos. Quizás somos las mujeres las que a ciertas horas ya preferimos pedir un taxi por aplicación y a veces ni en estos lugares, Sharon, que es lo más lamentable, estamos siendo seguras. Estamos cuidándonos, porque cuántos casos no hemos visto de estos taxis por aplicación en donde también se generan violencias. Entonces, por donde lo veas, creo que sí hay muchos frentes que tenemos que combatir para que realmente este objetivo de tener ciudades seguras e inclusivas pueda volverse una realidad. Sí, en efecto. Y de hecho, pues creo que sí hay acciones que de alguna manera tratan de hacer las autoridades, pero que aún falta, ¿no? Como reforzarlas para que pues estos temas de violencia de género en el espacio público, pues digamos que se erradiquen o por lo menos vayan a la baja, disminuyan, ¿no? De hecho, yo estaba viendo que en el Estado de México hay un programa que se llama Estrategia Caminemos Seguras, ¿no? Entonces Ujú. es como hacer estos espacios públicos que sean como más seguros, rehabilitando ciertas vialidades, poniendo luminarias,
poniendo también como estos puntos de monitoreo inteligente con cámaras, ¿no? Pero pues también se necesita que, pues ahora sí que las autoridades tengan esta iniciativa, digamos que ahora sí que en todo el territorio. Digo, han empezado por los puntos que consideran, ¿no?, más críticos, donde justo son 11 municipios que tienen alerta de violencia de género, donde se ha comenzado como esta estrategia de Caminemos Seguras. Otra cosa que creo que también es importante que no hemos mencionado es el tema de, o sea, ya vimos como el tema de cómo nos movemos las mujeres en las ciudades, que siempre pues suele ser caminando, digo, en general cualquier persona, digo, salvo que se desplace siempre en auto, tiene que realizar un primer viaje caminando, porque ya sea Claro. para llegar a la parada del autobús, para llegar a la estación del metro, Metrobús, Mexibús, lo que tú quieras, tienes que caminar de tu lugar de residencia a ese punto, ¿no? O de la escuela o donde sea. Pero algo que no hemos estado viendo también es cómo podemos integrar a las mujeres a ser parte de esos servicios, ¿no? De esos servicios como es prestar el servicio de autobús, es decir, que haya una mujer que sea la conductora del autobús, que sea una mujer la que vaya también conduciendo el metro. Y eso es interesante porque la verdad es que son muy pocas las mujeres que están trabajando dentro del sector, digamos, como pues del transporte Sí, público, ¿no? Y creo que ahí también falta mucho por trabajar, porque también claro. sí, a lo mejor se incluyen más mujeres trabajando como, sí, pues como operatarias del transporte público, pues también estaríamos pensando otra vez con esa visión o esa perspectiva de género que también nos puede ayudar mucho. Y hay un programa que me llamó la atención que tiene el Estado de México, que se llama Transporte Rosa, ¿no? Sí, Que este sí, transporte sí. es exclusivo para mujeres y que también es operado por mujeres que son capacitadas, ¿no?, para ser operatarias de este transporte público, y que la ruta que funciona es la que va de Acolman a Metro Indios Verdes en ciertos horarios. Y bueno, pues digamos que ahí hay una primera apuesta, ¿no?, por Sí. empezar a integrar también a las mujeres, pues en el trabajo, ¿no?, en el trabajo también de operatarias de transporte público. Y este programa creo que, si no mal recuerdo, se llama Mujeres al Volante. Entonces creo que es algo interesante que también deberían de apostar, ¿no?, los gobiernos, por incluir a las mujeres también para prestar, ¿no?, el servicio público del transporte. Y también creo que se estaría pensando con esta perspectiva de género, y también estamos dando pie pues a integrar incluso a las mujeres a pues la actividad productiva, ¿no?, de nuestras ciudades, con un tema que es súper esencial, porque al final todos nos desplazamos por las ciudades. O Claro. sea, No, y estos programas que tú mencionas y que ciertamente tienen ese objetivo, ¿no? No solamente de incluir a las mujeres en estos ámbitos laborales, sino que nosotras nos sintamos seguras cuando tomamos un transporte que va conducido por una mujer, por ejemplo, y que además es mucho más ambicioso este programa que mencionas porque tiene el botón de pánico, incluso si los hombres van manejando, pues que tienen ya ciertos protocolos para actuar en el caso de que se active este botón. Entonces, hacia allá vamos encaminados con ese objetivo de tener, pues, seguridad nosotras al momento de estar en cualquiera de estos espacios públicos. Querida Sharon, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en Mujer Es con este tema tan relevante. Vamos a seguirlo hablando porque, como decías tú, tenemos que escuchar la voz de las mujeres para saber cómo diseñar con perspectiva de género nuestras ciudades. Te mandamos un fuerte abrazo. muchas gracias a ti, Carmen. Muchas gracias, Sharon. Pues ahí lo tiene, sin duda, un programa que nos deja mucha reflexión, mucho trabajo por delante. Como comentábamos, si bien ya hay muchas iniciativas y programas puestos en marcha, todavía nos hace camino, falta camino que recorrer, así que lo seguiremos tratando. Mientras tanto, le deseamos que pase muy bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos en Mujeres. Lo veo la próxima semana con otro tema que también tiene que ver con nosotras. Pásela muy bien.